¿Sabías que? La irrupción de la inteligencia artificial en los procesos creativos, industriales y de innovación ha transformado radicalmente la forma en que se generan productos, contenidos y soluciones técnicas. Esta revolución tecnológica plantea un desafío sin precedentes para el marco jurídico de propiedad intelectual, particularmente en jurisdicciones como México, donde la legislación vigente aún no contempla de manera expresa los supuestos vinculados a la creación asistida o generada por sistemas autónomos. Por ello es necesario comprender el alcance de los derechos de autor en contenidos creados mediante inteligencia artificial, además de adoptar buenas prácticas de ciberseguridad para proteger la identidad y los datos sensibles al interactuar con plataformas de aprendizaje automático. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos este nuevo año con entusiasmo, pues vivimos en una era digital donde las tecnologías no solo transforman la manera en que trabajamos y nos comunicamos, sino también la manera en que aprendemos, colaboramos y tomamos decisiones. Sin embargo, con estas oportunidades también surgen desafíos. El manejo ético de la información, la protección de datos, la ciberseguridad y el impacto social que tienen el uso de las herramientas digitales. A nombre de la Dirección de Infraestructura Tecnológica, agradecemos su participación en nuestro ciclo de webinars 2026, Adopta una cultura del uso adecuado y responsable de las TIC, donde abarcaremos temas de gran importancia para nuestra vida académica, profesional y personal. Este ciclo se desarrollará en 6 sesiones virtuales mensuales a través de Microsoft Teams o Facebook. Les comparto las fechas y los temas que tenemos programados. Hoy, 28 de enero, es el webinar 1 con el tema Uso de la IA de forma segura. El 25 de febrero, el webinar 2, ¿por qué es importante el respaldo y borrado seguro? Para el 25 de marzo tenemos el webinar 3, ¿la información en tus dispositivos está segura? Cifrado, protege tu información. El 29 de abril tendremos el webinar número 4 con el tema riesgos de usar software sin licencia. Para el 27 de mayo, el webinar 5 tocará el tema vectores de ataques más usados. Y concluiremos este ciclo de webinars 2026 el próximo 24 de junio con el tema creando un espacio de trabajo seguro en casa. Las transmisiones en vivo se realizan a las 12 del mediodía a través de Microsoft Teams y en nuestra página de Facebook, Videoconferencia WAT. Para comenzar formalmente este ciclo 2026, damos paso a unas palabras de bienvenida a cargo de la maestra Elsa Rodríguez Peña, coordinadora de integración y competencias tecnológicas de la Dirección de Infraestructura Tecnológica. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a quienes están conectados en esta sesión, que nos están conectados por Teams, y a quienes nos siguen por la transmisión en vivo de nuestras redes sociales por videoconferencia WAT. Bueno, pues a nombre de nuestro rector, el médico veterinario zootecnista Dámaso Anaya Alvarado, de nuestro secretario de Administración, el contador público Jesús Francisco Castillo Cedillo, y de nuestro director de Infraestructura Tecnológica, el ingeniero Heriberto Álvarez Rodríguez, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars 2026, denominado Adopta una cultura del uso adecuado y responsable de las TIC. Bueno, pues fomentar una responsabilidad digital, promover las buenas prácticas del uso de las tecnologías de información, sobre todo las de nuestra universidad, y fortalecer las competencias tecnológicas de nuestra universitaria es el objetivo primordial de estas sesiones que se van a dar mes con mes. Esperamos contar con su presencia y en cada una de ellas. Agradecemos profundamente su interés y participación. Todos sus aportes son bienvenidos y esperamos que este espacio sea muy enriquecedor
que genere diálogo y que contribuya al desarrollo profesional y ético de todos ustedes. Pues bueno, sin quitarles más tiempo, les agradecemos. Sean bienvenidas, sean bienvenidos y muchas gracias. Adelante, Ricardo. Muchas gracias por sus palabras, maestra. Para continuar con este primer webinar, les recordamos antes de dar inicio que para obtener la constancia digital de participación es necesario cumplir con los siguientes criterios. Número 1, asistir a un mínimo de 5 de las 6 sesiones. Registrar su asistencia en cada sesión. Este es un punto bastante importante. Y número 3, responder el test de cada sesión. Los enlaces, tanto para el registro de asistencia como para el test, se estarán compartiendo en el chat de Teams durante la sesión y también en los comentarios de la transmisión en Facebook. Si tienen dudas, pueden escribirlas en el bloque de preguntas y respuestas o bien enviar un correo a culturadigital@uat.edu.mx. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro primer webinar, Uso de la IA de forma segura. Esta presentación estará a cargo del maestro Roberto Ademir de Anda González. Él es integrante de la Coordinación de Integración y Competencias Tecnológicas en la Dirección de Infraestructura Tecnológica de nuestra universidad. Cuenta con el puesto de ingeniero en formación dentro de dicha dirección. Maestro Roberto, por favor, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Comprender el alcance de los derechos de autor en contenidos creados por IA y adoptar buenas prácticas de ciberseguridad para proteger la identidad son necesarios actualmente, sobre todo por todo este boom que está generando la inteligencia artificial. Los datos que nosotros manejamos, personales o incluso los datos sensibles de empresas, al interactuar con plataformas de aprendizaje automático, plataformas o herramientas de inteligencia artificial, bueno, eso nos lleva al uso correcto o utilizar de forma segura la inteligencia artificial. Hoy vamos a abordar un tema que ya no es el futuro realmente, sino nuestro presente inmediato, el uso de la inteligencia artificial de forma segura. Voy a permitirme compartir en este momento la presentación. Okay. Se ve muy bien. Adelante. Gracias. Bueno, este webinar, que es el primer webinar de nuestro ciclo de webinars del 2026, lo vamos a dividir en dos módulos. El primer módulo es la inteligencia artificial y los derechos de autor, es decir, quién es el dueño. Y el módulo 2, la inteligencia artificial y privacidad de datos. ¿Cuáles son sus riesgos y cómo podemos protegernos? ¿Cuál sería su protección? Muy seguramente muchos de ustedes ya han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial, como pueden ser ChatGPT, Copilot, Gemini, etcétera. Y en la actualidad hay una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial que generan texto, imágenes, video, dependiendo de lo que nosotros necesitemos desarrollar. La tecnología en realidad es fascinante, sí, pero esta tecnología en particular conlleva muchos riesgos que por la facilidad con la que entramos a ella, a menudo se ignora. En los próximos minutos voy a intentar explicarles y tratar de que entiendan qué pasa realmente con nuestros derechos y nuestros datos cuando nosotros utilizamos una de esas herramientas. En esta diapositiva, ya entrando en lo que es el módulo 1, la inteligencia artificial
Actualmente es una verdadera revolución. No es una exageración decir que se está redefiniendo en ciertos sectores, como por ejemplo los sectores del arte, los sectores del periodismo, sin dejar la industria literaria, el cine, la televisión, los escritores, el diseño, el desarrollo de software y pues en la música también, ¿verdad? La industria musical, todos esos sectores que tienen que ver con el arte y con otras cosas han tenido un cambio, han tenido una revolución. De unos años a la fecha, la inteligencia artificial está muy involucrada. Lo que antes nos tomaba semanas de trabajo humano, hoy herramientas de inteligencia artificial nos permiten crearlo de la nada en cuestión de minutos. Y si generamos un prompt bien establecido, incluso en segundos, un desarrollo de un render arquitectónico que es un desarrollo tardado, la inteligencia artificial, si la definimos correctamente, nos lo genera en minutos. Códigos de programación complejos lo hace. Música, sinfonías, una canción completamente nueva. Han hecho experimentos y han hecho desarrollo de música. Todo al alcance de unos clics. Pero aquí es donde surge la gran pregunta. Cuando trabajamos con IA, ¿quién está realmente creando? ¿Quién es el que está desarrollando esa sinfonía, ese render, ese código? Entonces, aquí es donde entran tres actores. Y estos tres actores es la empresa desarrolladora, que la empresa desarrolladora es la que genera el algoritmo, como es Google con Gemini, como es Microsoft con Copilot, etc. Ellos crean el algoritmo, pero también lo entrenan. Y el número 2 sería el usuario, es decir, nosotros. ¿Quién es el que crea la petición o el prompt? Aquí hay que hacer una observación importante. Hoy en día el éxito de la ingeniería de prompts es quien representa la parte intelectual del ser humano, es quien diseña la instrucción, es la petición que se le está haciendo a la inteligencia artificial. Una solicitud, una petición congruente y detallada, obviamente nos va a desarrollar un resultado más brillante, más adecuado, lo que realmente necesitamos. Por eso el usuario es parte fundamental de que funcione la inteligencia artificial. Y por último, podemos decir que está la inteligencia artificial. Esto es donde entra el debate. Debemos de considerar a la máquina, a la inteligencia artificial, como creadora de resultados, pero entran estos tres factores forzosamente. La empresa que crea el algoritmo, nosotros que estamos haciendo la petición y obviamente el resultado que nos está dando la IA en cuanto a un concepto. Para continuar con esto, vamos a ver un pequeño concepto que se está manejando actualmente. En el 2005 apareció este concepto. Este concepto que se denomina hipnocracia, ahí lo tenemos. Y ahorita les voy a mostrar un pequeño video. Este es un concepto que salió a principios de 2025, que define un nuevo régimen de control social, donde el poder no se ejerce mediante la fuerza o la censura directa, sino a través de la manipulación de la percepción colectiva, induciendo un trance funcional permanente mediante la tecnología. Se basa en la posverdad, la inteligencia artificial y la saturación de estímulos para adormecer el pensamiento crítico. Ok, este es un concepto de hipnocracia muy específico, creado por un pensador que ahorita vamos a ver de dónde salió ese concepto. Pero realmente, ¿qué significa tanta palabrería? Bueno, pues simplemente que vivimos en un sistema donde nosotros como ciudadanos estamos hipnotizados por las pantallas y la desinformación. Esto nos permite que seamos controlados sin necesidad
de violencia o fuerza física. Eso es lo que significa realmente tanta palabrería. Es decir, es una mezcla entre hipnosis y democracia. Nos hipnotizan a base de la tecnología, creando un escenario donde suponemos que somos libres, pero realmente actuamos bajo cierta influencia. Ahora, este concepto salió de lo que vamos a ver a continuación. Permítame un segundo. Perdón, ¿sí se escucha bien? No, se ve, pero no se escucha todavía. No, se está viendo el video, pero no se escucha el audio. Permítame un segundito. Un segundito, un problema técnico. Ahorita. eh, En un momento, se estará visualizando el video. pueden, a ver, ¿se escucha? El filósofo hongkonés en realidad no existe. Ya. Lo hizo otra persona con herramientas de inteligencia artificial. El que lo hizo se llama Andrei Colamedici, es un ensayista y editor, este sí existe, y es quien elaboró, quien creó este libro junto a estos dos lenguajes avanzados de inteligencia artificial. Andrea firma el libro como traductor, no firma como el que hizo el libro, sino que en el libro pone como que es el traductor del filósofo hongkonés, básicamente. Sabina Minardi es la redactora jefa de una revista italiana que se llama El Expreso, y lo que hizo fue contar que efectivamente esto era un experimento, de que el bueno del filósofo hongkonés no existía y que lo había hecho en realidad Andrea Colamedici con la metodología que yo les acabo de contar. Obviamente le preguntaron a Colamedici ¿por qué hiciste esto? Y él dio una respuesta a distintos medios del mundo, entre ellos el diario El País. Dijo que es un experimento filosófico y una performance artística. Cuando profundizan en la pregunta con el bueno de Andrea, le dicen, bueno, ¿pero por qué? Porque dice, yo lo que quería hacer era, efectivamente, las teorías que están ahí son teorías que hemos desarrollado y yo creo que son ciertas en torno a la manipulación que se da desde el poder para tergiversar o cambiar una realidad, y lo que yo quería hacer era mostrar no solamente la cuestión teórica, sino la práctica. Claro. Que el libro fuera un ejercicio en sí de lo que yo estoy contando, de la manipulación a través de las nuevas herramientas digitales de una sociedad. Si te quedás únicamente en denunciar que fue un fake, me parece que te quedás muy en la superficie. Para mí es espectacular. Es un fake, efectivamente, pero hay toda una discusión de fondo y un trasfondo que me parece que es lo interesante. Pasa que el planteo no es fake. El planteo, no, claro, por eso. Entonces, lo que cuentan en el libro es lo que efectivamente piensan, y además está elaborado no como una teoría fake, sino como una teoría en la que realmente creen. No, y el libro y cómo está hecho y la creación es la demostración de esta teoría. Bueno, es lo que dice, claro, justamente el vuelo de Colamedici. Ok. Si analizando el concepto de hipnocracia, lo que les acabo de platicar, que no es nada falso realmente, en la actualidad sí tenemos un cierto... nos están controlando hasta cierto punto con la información que recibimos por medio de nuestra tecnología.
Lo importante de este concepto es que salió a raíz de un libro que fue generado por inteligencia artificial. Si en el video nos explican que su autor no existe, el autor que está definido, el libro sí existe, lo pueden encontrar en ventas en línea, en librerías, el libro sí existe. Este concepto se generó con base en el libro que mencionamos en el video. Y esto nos lleva a cuestionar quién es el autor real de este libro. Es decir, el libro sí cumplió con el concepto que aquí se menciona, ¿verdad? El concepto de hipnocracia lo cumplió el libro, porque generó una historia de la nada y mediante ese concepto está manejando una manipulación directa de la percepción colectiva, porque el autor no existe, pero a fin de cuentas lo llevó. El experimento funcionó. Es tan fácil como si yo le digo a una inteligencia artificial que me genere un video de, no sé, de la decadencia social en México actualmente, pero que me lo haga con un estilo de la época del cine de oro mexicano, obviamente con un prompt muy bien establecido, y además utilizando actores de la época del cine de oro, pues obviamente si la IA me genera todo eso, es decir, el guión, el desarrollo, los actores, el elenco, etcétera, ¿quién es el autor? Es donde salen las preguntas. ¿Quién es el autor? ¿El usuario? O sea, yo por tener la idea de hacer eso. ¿O el desarrollador del cerebro digital, la empresa que yo utilice, ya sea la herramienta que yo utilice en ese momento, o es la inteligencia artificial? Esas tres preguntas que acabo de mencionar en la diapositiva anterior se vuelven a replantear aquí. Cuando no existe algo concreto en cuanto a las leyes, si no son claras, pues obviamente no vas a llegar a un buen fin. Se necesitan regulaciones que cubran todos los elementos que acabo de mencionar. Porque si no existen las reglas claras sobre quién es el dueño de qué, las industrias creativas, que son las que están enfrentando la crisis, van a tener mayor problemas. Imaginen, vamos a hacer una pequeña analogía. Imaginen que están ustedes en una ciudad grande, saturada de coches, peatones, bicicletas, ciclistas, pero no hay señales de tránsito. No hay semáforos, no hay topes, no hay ningún señalamiento de tráfico. Entonces, no hay límites de velocidad. ¿Qué es lo que sucedería si no existieran esas reglas en un lugar donde hay mucho tráfico? Pues obviamente va a reinar el caos y va a suceder un accidente. Ya sea que van a atropellar a un ciclista o un ciclista va a atropellar a una persona. Un choque si no hay un orden, eso va a ocurrir. Esto mismo sucede en el mundo digital y la inteligencia artificial. Digamos que los datos son el tráfico que circula a gran velocidad. Si no se establecen leyes claras que regulen cómo los algoritmos de las empresas manejan esa información, va a haber accidentes muy graves. Y los accidentes ahí son filtraciones de privacidad, abuso de poder, discriminación hacia ciertos grupos vulnerables, porque no hay un orden, no hay una ley. Por eso, las leyes de protección de datos son necesarias. Si no, nada va a funcionar dentro de la inteligencia artificial. Y a esto es a lo que se le llama gobernanza digital. El orden o las leyes establecidas para que en el ramo de lo digital exista un orden, una legislación. Y aquí está algo muy importante, la gobernanza digital. Este es el marco de estructuras, procesos y principios para dirigir estratégicamente el uso de las tecnologías digitales en el gobierno y la sociedad, buscando mejorar transparencia, eficiencia, participación ciudadana y creación de valor público integrando tecnologías, en este caso las tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gestión de datos, etcétera, para una administración más abierta
y una mejor respuesta a las necesidades ciudadanas. Y todo esto para gestionar mejores, tratar de utilizar mejor los riesgos y las oportunidades. Es decir, nuestra gobernanza digital está definida o está dirigida estratégicamente en el uso de tecnologías para mejorar la transparencia y la eficiencia dentro de la inteligencia artificial. La gobernanza digital es un concepto mucho más amplio, no solamente aplicado, como lo mencioné ahorita, a la inteligencia artificial. Está enfocado a la ciberseguridad, a la gestión de datos y a muchas cosas más. No solamente a la inteligencia artificial. Permítame un segundito. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar con un concepto que es la legislación en Latinoamérica. Realmente, ¿cómo se legisla? ¿Qué leyes existen en Latinoamérica para el uso de la IA de forma segura? Bueno, aquí hay una situación muy, muy particular. Al analizar nosotros el panorama legislativo aquí en Latinoamérica, en América Latina observamos que ya existen regulaciones establecidas para el tratamiento de datos, pero aquí podemos ver algunas. ¿Cuál es el marco legal aquí en América Latina? En Argentina rige la ley 11.723 de propiedad intelectual. En Brasil, la ley 9160-98 de derechos de autor. Y en Chile, la ley 17.336 sobre propiedad intelectual. Sin embargo, aquí hay un problema. Estas leyes fueron escritas pensando en humanos, no en máquinas. Están diseñadas única y exclusivamente para los seres humanos. En muchos casos, actualmente existen algunos prototipos de leyes que son totalmente nuevas. O incluso en algunos países hay reuniones donde discuten esta situación. Pero esto, a fin de cuentas, nos está generando un vacío legal, porque estas leyes no están actualizadas para la inteligencia artificial, ni siquiera para máquinas, para lo que acabo de mencionar de la gobernanza digital. Es necesario en estos países y en otros más establecer un seguimiento legislativo para que podamos proteger la información que se está manejando en esas empresas por parte de los usuarios. Es decir, la información que nosotros estamos manejando como usuario, ¿qué usos le están dando en esas empresas? ¿Para bien o para mal? ¿Para qué las utilizan? Pero aquí cambia un poco. En la siguiente diapositiva podemos ver el detalle legislativo en Norteamérica. Aquí vemos lo que pasó en Estados Unidos este 11 de diciembre. Porque, normalmente lo que pasa en Estados Unidos suele marcar una pauta en la tecnología del mundo, la verdad. Bueno, el 11 de diciembre se decretó, el presidente Trump, asegurando un marco de política nacional para la inteligencia artificial, así se denominó. Y este decreto tiene tres puntos a detallar, ¿verdad? A desarrollar. Su objetivo, sus medidas y su creación. Primero, su objetivo era unificar el mercado y evitar fragmentación estatal. ¿Por qué es esto? Porque Estados Unidos, cuando hablamos de fragmentación, es una división. No existía una regulación federal para la inteligencia artificial. En Estados Unidos no existía. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Varios estados habían estado empezando a legislar por su cuenta. Como un ejemplo, en Colorado, promulgó una ley de IA particularmente que obliga a las empresas de IA a realizar evaluaciones de impacto y prevenir la discriminación algorítmica. Eso es directamente con las empresas. Eso en cuanto a Colorado.
Por otro lado, el estado de California también había emitido leyes sobre la transparencia de datos de entrenamiento, los deepfakes electorales y el uso de IA en la salud, porque ahí es otro detalle en cuanto al uso del IA en la salud en Estados Unidos. Y otro estado, perdón, Texas, uno de los más grandes, uno que tenemos aquí pegado a nuestro estado, utilizó un enfoque más limitado, restringiendo sobre todo los usos más peligrosos o engañosos de la IA. ¿Qué es lo que busca este decreto? Bueno, evitar esa fragmentación estatal, que todos se unifiquen o se centralicen en un marco legal único. Todo eso les va a convenir a todo el país y no cada quien va a tomar decisiones en cuanto a eso. En cuanto a las medidas, la retención de fondos federales a estados rebeldes. Los estados que no estén de acuerdo con este decreto, que no quieran tomar en cuenta este decreto, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a desarrollar un cargo o le van a retener fondos federales al estado que no quiera adecuarse. Y bueno, ese decreto por parte de la presidencia lo van a llevar a cabo si no toman en cuenta lo que está haciendo. Todas estas medidas, y existe un desarrollo de un grupo de trabajo de litigio de inteligencia artificial. Este grupo de trabajo, por parte del Departamento de Justicia en Estados Unidos, lo que busca es impugnar las leyes estatales que estorben. Por ejemplo, esas leyes que maneja Colorado, California y Texas, las van a eliminar para que entre el decreto completamente. Todo esto por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todo este decreto por parte de las empresas que están involucradas en la inteligencia artificial en Estados Unidos, en el país, obviamente ha tenido una muy buena aceptación, porque de esa manera la empresa, ya sea Google, Meta, el que ustedes quieran, nada más se van a ubicar en una norma federal. No van a tener que andar viendo qué dice Colorado, qué dice Texas, qué dice California en cuanto a la inteligencia artificial, sino que una ley nacional de Estados Unidos nos va a llevar a tomar las decisiones de cómo debemos de trabajar con la IA. Y eso es la ventaja de utilizar de este decreto en cuanto a lo positivo para Estados Unidos. Eso en el detalle legislativo para Norteamérica. Por otro lado, nos vamos a la otra parte del mundo, a la Unión Europea. Ahí sí existe una ley de inteligencia artificial. Y este es el primer reglamento integral del mundo. Y existen 3 obligaciones clave para la IA generativa, para ChatGPT, Copilot, Gemini, ya los he mencionado varias veces. Aquí es donde existe la gobernanza, como lo vimos en su concepto. Y este primer reglamento integral del mundo tiene como objetivo regular el uso de la IA y garantizar que sea segura, transparente, no discriminatoria, y todo esto, además, debe ser respetuosa con el medio ambiente. Entonces, esta normativa nos tiene 3 obligaciones o reglas estrictas. La primera es la transparencia en cuanto a los datos de entrenamiento. Y nos deben dar los resúmenes detallados de datos de entrenamiento. Los desarrolladores no pueden publicar los resúmenes de esos datos, porque digamos que esos datos tienen derecho de autor. Si yo, como un usuario básico, subo algo a una inteligencia artificial, los derechos de autor me protegen allá.
O sea, no se pueden utilizar para entrenar a sus modelos. Más adelante vamos a ver cómo se entrenan los modelos. Y el 2 es el cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, hablamos de un cumplimiento legal. Y es el respeto estricto al copyright de la Unión Europea. Todos los modelos que ahí se estén desarrollando deben asegurarse que cumplen con la legislación vigente de la Unión Europea en derechos de autor. Y por último es el etiquetado. Cuando hablamos de etiquetado, hablamos del etiquetado de contenido. Identificar claramente deepfakes y contenido artificial. Ahí en Europa es necesario, en la Unión Europea es necesario que todo el desarrollo que se haya hecho por IA, ya sea texto, audio, video, debe estar claramente etiquetado como una versión generada por IA, para que los usuarios, la persona que está utilizándola, sepa que no es una obra humana. Esto es vital para combatir la desinformación y los deepfakes, lo que acabo de comentar. Esto es la ley, la legislación alrededor del mundo, cómo se está generando. Bueno, ¿y en México cómo estamos? Pues la situación en México. Realmente en México, la llegada de la inteligencia artificial aquí, dentro de los sectores, ya sea creativo, ya sea industrial, ya sea tecnológico, pues como dije al principio, ha cambiado radicalmente la forma en que se trabaja dentro de esas áreas, de esos sectores. La manera en que se crean los productos, contenidos, las soluciones o respuestas técnicas. Realmente esta es una revolución tecnológica. Y todo esto genera un reto para las leyes de propiedad intelectual. Eso es la realidad, ¿verdad? Entonces, las leyes actualmente en México no mencionan ni regulan las creaciones hechas con ayuda de la inteligencia artificial o generadas por herramientas de inteligencia artificial. Esa es la realidad. A pesar de que han surgido no una, sino varias iniciativas aquí en México para legislar, utilizar un marco legal sólido, realmente la propiedad intelectual, los desafíos de la propiedad intelectual, cuando las obras, inventos, creaciones son realizados o sistemas por herramientas de inteligencia artificial, no existen. Hoy en día, la legislación actual es muy similar a la de Latinoamérica. La Ley Federal del Derecho de Autor, la FDA, y la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, la FPPI, igual, reconocen como autores y desarrolladores, inventores, creadores de algo solamente a las personas físicas. Esto es la legislación actual. Esas dos leyes lo único que toman en cuenta es que para tú generar un producto tienes que ser un ser humano, tienes que ser una persona física. De esta manera, pues está dejando fuera toda la creación que ha sido generada solamente por un sistema de inteligencia artificial. La realidad es que las obras que son 100% creadas por IA no tienen protección. Entonces, ¿cuáles son los retos? Reconocer la intervención humana y regular el uso de datasets. Que el dataset es como una base de datos, pero en menor medida. No tiene un tamaño tan alto, pero es como se trabaja dentro de la inteligencia artificial.
En México también, bueno, eso los comento. Actualmente existe, o a partir del 2024 y 2025, una comisión de análisis y seguimiento y evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial en México. Así se denomina. Esta comisión que realmente busca la aplicación de una legislación para la inteligencia artificial en México fue promulgada por el Senado de la República y existieron reuniones, hay documentos incluso donde qué fue lo que se trabajó y la forma como se trabajó por medio de un conservatorio con intervenciones de 2 minutos de senadoras y senadores de nuestro país. Y cada una de las preguntas estaba definida sobre un eje específico o estratégico distinto. Y entre todos los ejes que se manejaron para trabajar, se habló de propiedad intelectual, se habló de salud, de derechos humanos, servicios financieros, ética y del papel de los gobiernos y organismos en este proceso. Hay que entender que esta reunión, esta comisión, no solamente involucró a senadores y senadoras. Cuando yo empecé a investigar acerca de este tema, vi ese y dije, bueno, son políticos, ¿qué perfil tienen? Bueno, eso es lo interesante. No solamente fueron senadores y senadoras, sino que también hubo 72 especialistas de distintas áreas, nacionales e internacionales, de comisiones públicas y privadas, perdón, de instituciones públicas y privadas. Y todo eso nos ayudaron a analizar algunos puntos críticos, que lo podemos ver sin tanto problema solamente al saber que no existe una legislación actual en México. Y uno, pues obviamente la insuficiencia del marco actual. ¿Cómo está México ahorita? Pues no existe una legislación para la IA. Cualquiera que genere algo en IA, pues no no tiene derechos de autor porque no está protegido por derechos de autor. Y esta falta de claridad, pues genera una inseguridad jurídica en cuanto a las empresas. Porque si yo genero algo con ayuda de la IA, no la puedo registrar como empresa para que sea de mi propiedad. Y eso crea un conflicto, no solamente como persona física, humano, sino como una empresa bien establecida. Obviamente, la situación en México se tiene que evolucionar. La conclusión a la que llegó esta comisión es que las leyes mexicanas deben de dejar de lado a la IA como una herramienta y tomarla como un agente que redefine la autoría. Necesitan redefinir el concepto de autoría en México para poder equilibrar ese avance tecnológico que existe en el país y que las obras que son 100% IA, pues de alguna manera se les dé la protección adecuada, ¿verdad? Eso es lo que se busca con esta legislación. Bueno, algunos conceptos para entender mejor lo que es la propiedad intelectual, que ya la mencioné, en cuanto a los derechos de autor. Estos derechos de autor protegen la creatividad artística. Es donde la IA pues afecta principalmente, ¿verdad? En cuanto a los derechos de autor. Pero también existen otros conceptos que hay que conocer. Vaya, hay que recordar que no todo es derechos de autor, no todo es copyright, también existe la propiedad intelectual. Y en este caso, la propiedad intelectual es la que se desarrolla por parte de una empresa. Y existen patentes. También lo puede desarrollar una persona física. Y los patentes nos ayudan a proteger invenciones y procesos técnicos. Son los derechos sobre lo que se inventa.
por ejemplo, podemos decir una máquina que haga, o una tecnología que pueda resultar innovadora o llevar a cabo un proceso de forma más rápida y eficiente, lo podemos patentar y está protegido por los derechos de propiedad intelectual. También están las marcas, los signos distintivos. Todos tenemos conocimiento de ciertas marcas, ya sea marcas deportivas, de ropa o de tecnología, por ejemplo, Google, o incluso la computadora, el celular, la tablet, donde ustedes estén viendo este webinar, tienen una marca y es una marca distintiva. Y esta marca es un signo que nos permite diferenciar los productos o servicios de una empresa a los de otras empresas. Y los secretos comerciales, que es la información confidencial que tiene valor por ser secreta. Los secretos comerciales todas las empresas los tienen y son de propiedad intelectual. Si, por ejemplo, van a sacar una nueva versión de un automóvil, pues antes de sacarlo a la venta hay prototipos y esos prototipos se cuidan bastante porque las demás empresas de automóviles pueden copiar el diseño o el desarrollo del mismo y te genera que su valor empresarial puede variar porque hay otro similar al que vas a generar en ese año. Los secretos comerciales, los espías industriales son muchos y muy variados. Imagínense que yo comparto cierta información privilegiada de un diseño que apenas va a salir por medio de la IA. Entonces, ahí es donde entran estos conceptos básicos de propiedad intelectual. Para concluir con este primer módulo, que acuérdense que son 2 módulos, les voy a platicar un caso muy particular que sucedió en el mundo. Este caso, él fue famoso hace algún tiempo, ya hace más de 10 años, por ahí del 2011. Este fue el caso del mono que quiso ser autor. Si ven la imagen, ahí tenemos 4 imágenes. Uno es de Wikipedia, otro es de PETA, otro es de un mono y otro es de un fotógrafo que se llama David Slater. Esto generó un debate, este caso, porque fue noticia, bueno, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero fue noticia internacional poco después, porque esta foto que ven ustedes ahí y no digo la del señor de rojo, sino la del simio, es una selfie que se tomó el simio. Resulta que este fotógrafo estaba en Indonesia y dejó la cámara en el suelo. Estando ahí, los simios tomaron la cámara y se lograron hacer, no una, varias fotografías. Pero esta fotografía, que es la del debate, le salió muy bien lo que saca aquí al mono. Y lo pueden buscar en internet y ahí sale. ¿Cuál fue el problema? Aquí no hubiera habido ningún problema, pero Wikipedia publicó estas fotos. Y estas fotos las publicó como si fueran del dominio público, sin pedir autorización ni compensar a David Slater. ¿Por qué? Porque lo que decía Wikipedia es que esas fotos no habían sido tomadas por David, se las había tomado como una selfie el mono. Entonces, no estaban protegidas por derechos de autor. Todo esto tuvo un giro extremo, podríamos decir, como si fuera de película de comedia de Hollywood, porque se involucró PETA, que es una sociedad animalista a nivel mundial también. ¿Y qué es lo que hizo? Llevó representó en un juicio al simio para que se le atribuyesen los derechos de autor al simio. O sea, el simio era el autor de esa fotografía. ¿Qué fue lo que hicieron los jueces? Eso fue en Estados Unidos, o más bien dicho, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Concluyó que solo las personas pueden ser autores y disfrutar de la protección legal del copyright, como dicen en Estados Unidos. Entonces, esta selfie
del mono no estaba protegida por derechos de autor. ¿Qué podemos sacar como conclusión de todo esto de la legislación actualmente en México? Actualmente en México, para que una obra esté protegida por derechos de autor, el autor debe ser una persona, forzosamente, un ser humano. Por lo tanto, las obras creadas mediante inteligencia artificial generalmente no son protegibles por derechos de autor. Y esa es parte fundamental del entendimiento de esta legislación actualmente en México y en Latinoamérica. Bueno, eso, con eso termino lo que es el módulo 1, que es la legislación en México, en otros países y en la Unión Europea. Y ahora vamos a ver un poquito de lo que es la privacidad de tus datos, los riesgos, las regulaciones y cómo se involucra esto con la inteligencia artificial. Y aquí entramos con un costo de lo gratis, el costo de la gratuidad. Si es gratis, tengan la seguridad de que si algo encuentran gratis en Internet, el producto normalmente es uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que las obras generadas por IA, como ya les platiqué, no tienen copyright, ¿sí? Pero, ¿cómo generan los datos? ¿Cómo aprende la IA? El entrenamiento de la IA, del Machine Learning, funciona como una ingesta masiva de datos, un aprendizaje de patrones. Y una pregunta aquí, ¿mis datos pasan a ser parte de su memoria? Así es. Cuando yo utilizo una versión gratuita de cualquier herramienta de inteligencia artificial, todo lo que yo le pido, todo lo que yo escribo, toda plática que yo tengo con esta inteligencia artificial, ¿qué es lo que sucede? Todos esos datos se van a ir subiendo a la nube, a la inteligencia artificial y empieza a recopilar datos. El proceso de este entrenamiento realmente es como si fuera un aprendizaje humano. ¿Cómo aprendimos nosotros? Leyendo libros, haciendo ejercicios, etc. Entonces, ¿cómo aprendimos a leer? Leyendo muchos libros. ¿Cómo mejoramos nuestro aprendizaje? Pues obviamente leyendo cada vez mejor. ¿Cómo aprendimos a hacer ciertas cosas? Con la práctica. Si un humano lee a varios autores, empieza a entender cómo funcionan y cómo escriben esos autores. Entonces, igual, para nosotros componer música tenemos que aprender primero la música. La inteligencia artificial funciona así, pero imagínense una cantidad muy grande de información y esa información es la que está utilizando para aprender. Utiliza todas nuestras preguntas, todos nuestros documentos, todo eso nos sirve le sirve a la inteligencia artificial, para entrenar a su modelo, entrenar a su ChatGPT, a su Gemini, a su Copilot. Para eso nos sirve. Entonces, no es tan gratis, porque a veces le hacemos una pregunta muy sencilla, pero si estamos utilizando datos sensibles de nuestra empresa para hacerle peticiones a la inteligencia artificial, esto puede generar un problema que ya vimos, que ya medio expliqué sobre ciberseguridad. Entonces, estos riesgos los podemos definir muy sencillamente. Por ejemplo, el riesgo 1, la pérdida de control y confidencialidad. Lo que acabo de comentar ahorita. Los documentos privados o secretos o un documento comercial de la empresa o de nosotros, hablando de la universidad, un documento que tenga que tener cierto nivel de seguridad, se van a cargar a la inteligencia artificial y van a estar dentro del modelo y, pues obviamente, pueden darle una respuesta a otro usuario del mismo modelo. Para eso nos sirve. El riesgo 2 son secretos, los secretos comerciales expuestos en respuesta a otros usuarios, lo que acabo de comentar. El riesgo 3 es la incertidumbre legal en obras derivadas. Si utilizamos
la inteligencia artificial para crear una obra y no transparentamos de dónde sacamos, lo que vimos ahorita con el libro que se está publicando, si no estamos diciendo de dónde estamos sacando los datos, pues obviamente estamos utilizando una incertidumbre legal en obras que son derivadas. Y pues nos pueden demandar por el uso de falsificar o de utilizar utilizar datos de una persona que no está dándote permiso para utilizar esa información. Y esos son riesgos de compartir información. ¿Qué consejos puede haber aquí? Bueno, miren, para entender la diferencia entre estas dos cuentas, no todas las IA son iguales. Sus políticas de privacidad varían de una a otra. Existen cuentas de consumo, cuentas de uso gratuitas, que no te consumen, son gratuitas, y cuentas corporativas o cuentas empresariales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cuenta gratuita son datos todos los datos que utilices en la cuenta gratuita sirven para entrenar a la inteligencia artificial. ¿Y cuál es la diferencia? La cuenta corporativa tienen datos privados y aislados. Estás pagando, pero también puedes asegurar. No te sirve, no lo van a utilizar para un entrenamiento. Y es un cifrado mucho más avanzado. Incluso hay algunas versiones gratuitas, como OpenAI, donde permiten configurar la privacidad para, si no quieres utilizar, si quieres que tus datos no sean usados para el entrenamiento, ahí lo puedes definir. Pero realmente, la mejor recomendación que existe es todo lo que vas a hacer de petición a la IA, ten en consideración que puede ser usado para su entrenamiento. Y si vas a utilizarlo para trabajo o para cosas importantes, las empresas o instituciones, si van a trabajar con información sensible, hay que evitar estas herramientas gratuitas y utilizar una cuenta corporativa y configurarla correctamente para que esos datos tengan la seguridad. Bueno, por mi parte, con esto concluyo. Una breve conclusión de esto, podríamos decir que, hablando de la autoría, la IA no viene a terminar con la creatividad, sino tiene que transformarse, lo que comenté hace ratito. Hablando de la privacidad, si van a utilizar cuentas gratuitas, pues imagínense que se salen afuera de su oficina a gritar sus secretos. La cuenta gratuita es eso. Tienen que tener cuidado con los datos que están manejando. Si no quieren que nadie se entere, tengan la privacidad muy bien definida. Y la tecnología avanza muy rápido. Simplemente para esta presentación yo tuve que hacer cambios. La desarrollé en diciembre y tuve que actualizarla ahora en enero por los cambios que se dieron en diciembre, como ese decreto en Estados Unidos. Entonces, la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, la ley no. Entonces, no sabemos cuándo van a legislar realmente en México y hay que tener cuidado con nuestros datos para tener mejor seguridad. Muchas gracias por su atención y cualquier comentario o pregunta, aquí está. Muchas gracias al maestro Roberto Ademir de Anda González por tan valiosa y completa presentación. Estamos ya casi sobre la hora. Les recordamos que no dejen de participar en el test y registren su asistencia. Los links ya se están compartiendo en el chat y el código QR en la pantalla para que no dejen pasar esa importante participación de ustedes en este webinar. Le agradecemos nuevamente al maestro Roberto por su participación. Estamos ya cerrando prácticamente nuestro tiempo. Sí, sin embargo, les recuerdo, no se olviden de que el próximo 25 de febrero los esperamos en el webinar 2, que estará titulado ¿Por qué es importante el respaldo y borrado seguro? Les recordamos, por último, que pueden visitar nuestro canal de YouTube de Infraestructura Tecnológica UAT, donde podrán consultar la grabación de esta y todas las conferencias anteriores, así como la página it.wat.edu.mx,
donde encontrarán más información de los eventos y servicios que ofrece la Dirección de Infraestructura Tecnológica. Les agradecemos a todos su participación y compromiso con la cultura digital. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. ¿Sabías que? La irrupción de la inteligencia artificial en los procesos creativos, industriales y de innovación ha transformado radicalmente la forma en que se generan productos, contenidos y soluciones técnicas. Esta revolución tecnológica plantea un desafío sin precedentes para el marco jurídico de propiedad intelectual, particularmente en jurisdicciones como México, donde la legislación vigente aún no contempla de manera expresa los supuestos vinculados a la creación asistida o generada por sistemas autónomos. Por ello es necesario comprender el alcance de los derechos de autor en contenidos creados mediante inteligencia artificial, además de adoptar buenas prácticas de ciberseguridad para proteger la identidad y los datos sensibles al interactuar con plataformas de aprendizaje automático.